Pues yo soy Claudia Contreras, me dedico a vender cunas usadas y a restaurarlas, a la compra-venta de cunas. Mi nombre es Bertalicia Flores Ramos, mi emprendimiento es artesanal, elaboro bisutería con cuarzos y cristales. Mi nombre es Claudia Sánchez y se llama Antojarte. Este es un negocio que nace recientemente a raíz de la pandemia y debido a las necesidades de tener ingresos y cubrir las necesidades inmediatas. Mi nombre es Rubicelia Mora Sánchez. Les voy a hablar sobre mi negocio. El nombre de mi negocio es Tamales Mora. Siempre me dediqué a vender cosas de bebé. Entonces era una manera de apoyar a la familia y de tener un ingreso extra. Después se convirtió en mi pasión. En tan corto tiempo yo vendía, 4 o 5 mil pesos por semana y estaba bien. Ahorita he llegado a mis ventas en 100 mil pesos por mes. Sentía que ya estaba como ya casi llegando al 5º piso, o sea, ya no me sentía tan joven y yo estaba buscando un negocio tranquilo, entre comillas. Ya me di cuenta que ningún negocio es tranquilo. Vengo de una familia conservadora en la que nos enseñan a ser mujeres, nos enseñan que bordar, coser y todo ese tipo de actividades. Yo tenía un restaurante, pero desgraciadamente por la situación que estamos atravesando, pues me vi en la necesidad de cerrarlo como muchos otros negocios. O sea, vas encaminado en algo y de repente la necesidad hace que cambies todo lo que habías aprendido para mi negocio, pues lo enfoqué a otro negocio. Yo vengo de un pueblo donde las mujeres no estudian, porque yo no me estudié primaria, ¿verdad? Y me voy a seguir preparando a estudiar la secundaria y más adelante. Entonces, también gracias a Quimacool, que sería por último, descubrí que mi negocio es un negocio sustentable, ecológico y rentable, cosa que yo no lo había pensado así, comercializarlo de esa manera. Fue en Quimacool cuando yo empecé a darle forma como negocio, porque sí hacía cositas y las vendía, pero no sabía ni de costos, no sabía pues prácticamente de nada. Entonces cuando ya empezamos y hicimos el modelo de negocios, entonces ya fue como que me cayó el 20 de que ya estamos tratando de hacer un negocio, vamos a hacer un negocio. Y tengo la voz de Jimena en mi cabeza también, muchas gracias a Jimena. Pero tengo su voz diciendo, no tengan miedo, no le tengan miedo, ¿qué puede pasar? Y háganlo, hacer lo que nos gusta y que nos paguen por hacer. Y mi aprendizaje en Quimacool, más que nada, fue a delegar funciones. No tenía ni idea de cómo calcular costos. En mercadotecnia lo poco que aprendí, pero me ha servido mucho y más que nada me enseñó a ser valiente. Yo no llegué, cuando llegué con ustedes en Quimacool, Jimena sabe, yo no tenía Facebook de tamales ni nada, ¿verdad? Le tenía miedo, o sea, no. Y quiero agradecer a Mujer Digital porque de ahí estamos en 2 diferentes redes sociales muy utilizadas, las cuales son Facebook, Instagram. Cada cuna tiene su bebé, no se preocupen y la voy a tener. Y muchas gracias por todo. Pues yo aquí tengo mucho que agradecerles a Sara, Cristi, a mis mentores, Andrés, Rodrigo y a Dani. No me queda más que dar las gracias infinitas a la UDEM por el programa Quimacool, a ti, Sara, a Jimena y a todos los mentores, y especialmente a Anita, mi tutora, que me hizo el logotipo porque pues ya teníamos todo enfocado a mi restaurante y quítale y ponle y haz, y todo fue pues virtual. Pero es una cosa maravillosa haber entrado a Quimacool. Mil gracias, que Dios les dé bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias.